Buenas tardes. A continuación vamos a tocar un tema referente a las fuentes del derecho educativo. La educación es un derecho para el ser humano. ¿Qué se entiende por fuentes de derecho? En estos momentos miramos que hay hechos, doctrinas, actos e ideologías que van de acuerdo al derecho: creación, modificación y sustitución. En la disposición jurídica, según Kelsen, en el año 2000, fuentes de derecho es todo tipo de normas, escritas o no, que determinan la vinculabilidad del comportamiento de los ciudadanos y de los poderes de un Estado o comunidad, estableciendo reglas para la organización social y particular y las prescripciones para la resolución de conflictos. Según Kelsen, da un ejemplo claro y conciso: buscar una fuente de agua y buscar el sitio donde brota a la superficie de la tierra una corriente subterránea. Buscar la fuente de la norma jurídica es buscar el punto donde ha salido de las profundidades de la vida social para aparecer en la vida de derecho. Según Kelsen 2000, en su teoría pura de derecho, afirma que la expresión es utilizada para hacer referencia a lo siguiente. Primer punto: razón de la validez de las normas. En este sentido, la norma superior es fuente de lo inmediato inferior. Segundo punto: forma de creación de la norma. Así, el acto legislativo es fuente de la ley. Es acto de sustentación de la existencia, la costumbre de las normas consuetinarias. Tercer punto: forma de manifestación de las normas. La Constitución, la ley y los decretos serían en ese sentido fuentes de derecho. Cuarto punto: por último, se habla de la fuente como el conjunto de las pautas compuesto por valoración, principios morales, doctrinas que determinan la voluntad legislador contribuyente a dar contenido a las normas jurídicas. En esos 4 puntos nos damos cuenta que la fuente de derecho a la educación es una fuente que viene transcribiendo día por día desde los tiempos anteriores hasta los días en los cuales nos encontramos. Clasificación de las fuentes del derecho. Fuente histórica y vigente. Documento histórico que se refiere al derecho. Fuente materiales y reales, problema que surge de la realidad histórica. Fuentes formales, hechos o actos que generan leyes. Fuentes directas e indirectas, encierran en sí las normas jurídicas aplicables. Fuentes principales, subordinarias y auxiliares, orden de importancia de las normas jurídicas. En esta clasificación de las fuentes nos damos cuenta que todos los seres humanos nos encontramos enrolados en el derecho a la educación. De esta misma forma hay forma del derecho colombiano. 1. En el sentido del órgano del poder público que tiene competencias para producir determinadas normas jurídicas, por ejemplo, el Congreso de la República para sancionar leyes. En el proceso de formación de las normas jurídicas, en cada fuente en forma del derecho hay una serie de etapas que integran el proceso de formación de la norma jurídica correspondiente al ejemplo. El órgano legislativo tiene señalado en un proceso de colaboración en las leyes diversas que deben ser cumplidas. En el sentido de modo o forma se manifiestan extremadamente el derecho positivo, ley, costumbres jurídicas, jurisprudencia, negocios jurídicos. Proceso de la elaboración de la ley, iniciativa de la ley, promulgación de la ley y discusión de la ley. Iniciativa de la ley es el caso de darse a conocer qué es lo que quieren buscar. Promulgación es dar a conocerla. Y la discusión es el debate que se debe realizar para aclarar o para aprobar o no aprobar la ley. Jerarquización de las leyes formales y materiales. Leyes en sentido normal, constitución, leyes orgánicas y leyes especiales, leyes ordinarias, decreto de leyes, reglamentos. Esta es la jerarquización de las leyes formales y materiales en la educación. Tenemos también aquí a continuación fuentes del derecho educativo. Tenemos fuentes del conocimiento, fuente creadora del derecho, autoridad creadora del derecho, fuente acto concreto creador del derecho, fuente fundamento de la validez jurídica y fuente forma de manifestación y de la forma jurídica y fuente forma de la validez del derecho subjetivo. En esta fuente del derecho educativo encontramos la manera en la cual la educación o el derecho a la educación se fue constituida y fue formada.
Dimensión del modelo del derecho educativo. Tenemos dimensión antropológica, dimensión social, dimensión cultural y dimensión jurídica. La dimensión antropológica parte de la idea de que para construir una nueva cultura jurídica hay que explicitar una concepción del hombre. De esta manera, la dimensión antropológica es, en fin, el objetivo general es conocer al hombre de todas las maneras. Dimensión social. La educación es un elemento indispensable en la sociedad. La dimensión social tiene que enfocarse totalmente, no solamente en lo que es el ser como tal, sino en toda la sociedad. Dimensión cultural. Considera aquellos elementos esenciales que caracterizan a la cultura y comprende la cultura como forma de vida, como orden y como tareas. La dimensión cultural se radica o se enfoca en toda la parte social, cultural del ser humano en la sociedad donde convive y donde hace parte su vida. Dimensión jurídica. Este modelo integra el derecho educativo, la dimensión antropológica, social y cultural. La dimensión jurídica es la parte legal de todas las leyes, de la parte de dimensión cultural, de la parte de dimensión social y de la parte de dimensión antropológica. Gracias por su atención.